Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos capítulo 8. Busque el que anda Biblia, Hechos capítulo 8, del versículo 4 en adelante. El que anda Biblia, pues, busque Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Vamos a esperar que todos los hermanos lo tengan. Cuando lo tenga, diga un amén. El que lo tenga, diga un amén. Hechos está delante de Juan. Adelante de Juan está Hechos. ¿No lo veo? Amén. Diga. Todo el que lo tenga, diga amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Es una palabra bien fuerte, hermano, pero una palabra bien bonita. Aquí nos habla Dios del arrepentimiento, del convertimiento, y también nos habla, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo, donde recibimos nosotros el Espíritu Santo. Que levante la mano todo aquel que ya confesó a Cristo. Todo el que confesó a Cristo con su corazón. Versículo 4. 8:4. Levante la mano, hermano. 8:4. Hechos 8:4. Levante la mano, hermano, el que ya confesó a Cristo con su boca y en su corazón, de verdad, de verdad. Y usted que no lo ha hecho, hermano, hoy le motivamos que lo haga. Porque solo en Cristo vamos a poder vencer. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo de Dios, que aquí está. Todos lo tienen, hermano, los que andan Biblia. Y el que no, pues oiga, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, dice la Biblia. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice como tópico, predicación del Evangelio en Samaria. Y dice el 4, para los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Oiga bien, hermano, el Evangelio de Cristo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. En el nombre de Cristo Jesús, hasta aquí vamos a llegar ahorita, hermano. La Biblia es bien clara, hermano. Nosotros hemos venido a este lugar a predicarles a Cristo. A Cristo Jesús. No le podemos hablar de otra persona más. Porque nadie aparece aquí en la Biblia que dio la vida por usted y por mí. Cristo Jesús es el único que Dios pudo dar la vida por usted y por mí. No había nadie que tuviera ese valor, hermano, de morir por amor a usted y por amor a mí. Decir, heme aquí, envíame a mí, Padre, para morir por nosotros, por toda aquella persona perversa, por todo aquel pecador. No había nadie más que Cristo Jesús. Entonces, hermano, cuando estos varones, vino Felipe, hermano, a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Fue cuando los mandaron, hermana Jamie, que los mandaron de dos en dos a predicar la palabra del Señor, porque el Evangelio tiene que esparcirse, hermano. Si ustedes ven, nosotros grabamos un poquito, es para que otra gente oiga la palabra del Señor. Y mire, hermano, de que usted está aquí oyendo palabra del Señor y también ellos se puedan motivar a seguir adelante. Por eso nosotros grabamos siempre, hermano, un poquito para ponerlo en Facebook, ¿verdad? Para que la gente pueda ver y para que el Evangelio se pueda expandir. Así como este varón, mire, Felipe fue a predicar a Samaria, dice la palabra de Dios. Y había montones de personas, hermano, que había un varón que tenía engañado a ese pueblo. Porque muchas personas, hermanos, creen que un brujo, hermana Jamie, les va a solucionar, hermano Rafa. Muchas personas creen que un adivino les va a solucionar. Muchos de nosotros anduvimos buscando eso. Yo lo hice en mi juventud, hermano. A mí me gustaba que me leyeran la mano. A mí me gustaba que me leyeran la mano, hermana Jamie. Y eso es pura sacadera de dinero.
Así dice la Biblia, hermano, que había un brujo, dice la Biblia, un adivino, que se decía llamar Simón, y él le decía a la gente que el poder que él tenía venía de parte de Dios, y eran mentiras. Porque cuando Felipe llegó a Samaria a predicar la palabra del Señor, hasta él se convirtió a Cristo. Dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo después. La Biblia dice que hasta él se convirtió a Cristo. Imagínense, hermano, qué convencimiento el que tenía el Espíritu Santo a través de Felipe. Convencer hasta un brujo. Y era el brujo más grande, porque en todos lugares hay brujos. Aquí hay un montón de brujos. Pero hay unos brujos, hermanos, de una categoría pequeña, otros más grandecitas y otros más altos, ¿verdad? Que muchos de ustedes los conocen y dicen, mejor vamos a ir donde fulano, porque fulano a mí me dijo la verdad. La única verdad está en Cristo. Aleluya. Ningún brujo, ningún adivino, ningún agoreo le va a decir la verdad como Cristo le puede decir la verdad. ¿Por qué, hermano? El adivino, el brujo, el hechicero vive de su dinero. Ellos caminan buscando dinero y creen que el poder de Dios se puede obtener con dinero. Y el poder de Dios no se puede obtener con dinero. No se puede en ningún momento tener con dinero el poder de Dios. Nos quedamos en el 7, parece. Vamos a leer el 7. Pero muchos que tenían, dice, espíritus del mundo, salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué bonito, imagínense, hermano. Cuando Cristo llega, tiene que haber gozo. Donde Jesús llega, aleluya, tiene que cambiar las cosas. No puede ser igual usted, hermano. Ahora leamos el 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, oigan bien, hermano, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Imagínense, hermano, cómo tenía engañada a la gente este varón, diciendo que este era el gran poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque la gente le daba dinero, la gente le pagaba. Entonces él decía que era el gran poder de Dios que él usaba, porque era el brujo más conocido en Samaria en ese entonces. Vamos a leer el 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, oigan, hermano, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Oigan qué bonito, hermano. Cuando Felipe llegó a ese lugar, hermano, nadie les había hablado de Dios, porque este brujo tenía engañada a la gente de que el poder que él tenía venía de parte de Dios y era mentira. Pero cuando esta gente llega, Felipe, y esta gente oye que hay un Dios que sana, hay un Dios que salva, un Dios que liberta, y ellos pueden sentir que Dios está allí, se convertían a Cristo. Incluso hasta el mismo brujo se convirtió a Cristo. Aquí dice la Biblia. Leamos el 13 ahora. Y dice, también creyó Simón, oiganme, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Imagínense, hermano, en el poder de Dios, hasta el brujo más grande que había en Samaria. Aleluya. Estaba viendo qué poder el que tenía Dios. Nadie tenía ese poder. Y él tenía engañado a esas personas. Quizás aquí hay personas, hermano, de que nunca habían oído de Jesús. Por eso estaban metidos en la ignorancia de que el mundo los tenía atrapados. Pero cuando vino Cristo a este lugar, creo que la venda se les tuvo que haber quitado. Porque aún este mago se convirtió a Cristo, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios que se bautizó. Ustedes, hermanos, están aquí. Muchos ya hicieron la oración de fe. No se han bautizado. Pero estos hacían la oración de fe, hermano, y se bautizaban, dice la palabra de Dios. Pero no habían conocido al Espíritu Santo todavía, porque no había descendido el Espíritu Santo a ellos. Muchas personas pueden estar arrepentidas, convertidas a Cristo, aún bautizarse, pero todavía no saben lo que es el poder del Señor. No saben lo que es el poder de Dios.
Ahora vamos a leer el 14. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, el 14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Miren qué bonito es, hermano. Muchas personas en Samaria ya se habían convertido, muchas personas ya se habían bautizado, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han sido llenos con la presencia de Dios?